Muchas cosas se escucharon durante esta tónica jornada de interpelación al ex contralor subrogante Pablo Celi. Si es que uno se pone a escuchar todas las intervenciones, en realidad es un laberinto en el que tranquilamente uno se pierde. Pero hay que tener claro los puntos focales, los puntos principales de todo este proceso de fiscalización política. Y en ese punto, con un poquito de paciencia, yo me permito extraer la presentación, la exposición que hizo el presidente de la Comisión de Fiscalización, el asambleísta Fernando Villavicencio. En poco tiempo, él definió lo que significa esta trama de corrupción que aflige al país. Lo digo con toda la responsabilidad porque él mostró 3 o 4 cosas, pero una fundamentalmente. Se refirió al año 2005, cuando mediante fax se cruzan comunicados entre Correa, Lula da Silva, el señor Odebrecht y una persona más que yo prefiero que el propio Fernando Villavicencio nos explique por qué es importante saber cuándo y por qué, si en realidad empieza toda esta trama de corrupción o es parte simplemente de la interpretación política. Fernando, buenos días. Félix, buen día. Nosotros sabemos que la historia la escriben los vencedores. La historia que contó el Correato era una historia falsa o con medias verdades. Este juicio político, principalmente para mí como periodista y legislador ahora, tenía y tiene un objetivo: contar la verdad completa, intentar al menos contar la verdad completa, más allá del éxito o no de un proceso de interpelación, con un excontralor que está preso, que ya no es excontralor, que el único efecto político y moral es la censura. Por esa razón, lo más importante de este proceso de interpelación fue construir desde la Comisión de Fiscalización lo que yo aprendí en el periodismo de investigación, a poner las fichas en su sitio y todas las fichas para que el país y la propia Asamblea puedan tener claro qué es lo que pasó. Cuando Fernando Villavicencio menciona el año 2005, y esto de este fax a mí me llamó mucho la atención. Claro. ¿Qué significa este año 2005, Fernando? Puntualmente, cuando el legislador interpelante Juan Cristóbal Lloreda, a quien guardo un gran respeto, presentó el caso Odebrecht, que es una de las causales, se acusó a Pablo Celi de no haber incluido en los informes con responsabilidad penal a Odebrecht. Y eso es correcto, pero es parcialmente correcto. Entonces yo conté la otra historia. ¿Quiénes son los anfitriones, los amigos de Odebrecht? Y ahí es que yo exhibí este cable de Itamaraty. Es un cable que consta en más de 20.000 archivos desclasificados por el gobierno de Brasil hace 4 años. Y uno de esos cables es del año 2005, cuando Rafael Correa era ministro de Finanzas del gobierno de Alfredo Palacio. Y él viaja a Brasil a negociar con Odebrecht y con el gobierno de Lula el contrato para la construcción de la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón. Pero ese viaje lo hace en un avión charteado por Odebrecht. ¿Por Odebrecht? Claro, lo cual es un delito. O sea, un ministro no puede viajar, no debe viajar en un avión pagado por una de las contratistas o por la contratista. Eso consta en un cable oficial de la Embajada de Brasil en Ecuador, o sea, no es un invento mío. Y en esa reunión en Brasil también estaba presente Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces, para esa fecha no solo se acordó un contrato importante, corrupto, como es el de Toachi-Pilatón, que hasta ahora no existe la central hidroeléctrica, sino también se habría acordado el lanzamiento de la candidatura presidencial de Rafael Correa. ¿En esa reunión? En esa fecha, no sé si en esa misma reunión, pero fue en esa fecha en Brasil. Entonces, ahí nace lo que se podría llamar el correísmo. ¿Y entre quiénes nomás? ¿Entre quiénes pueden ser? Entre Odebrecht. Claro, en la reunión con los altos mandos de Odebrecht, con Marcelo Odebrecht. Eso yo incluso publiqué una nota cuando yo entrevisté aquí en Quito al asesor de Marcelo Odebrecht, que vino ocasionalmente. Yo le entrevisté y él me confirmó que efectivamente se hizo esa reunión allá y que Odebrecht pagó el avión para que viaje Rafael Correa. Así es que esa fecha, mayo del año 2005, es clave. Ahí nació el correísmo. ¿Y por qué, frente a esta situación tan grave, tan reveladora, no se escuchó casi una palabra el día de ayer?
Ninguna palabra. Las dos únicas acusaciones en contra del presidente de la Comisión de Fiscalización Sobre eso fue una consultar. de un legislador, creo que es Joel Abad, algo así, quien intentó recordar la expresión de Jaime Roldós Aguilera, pero a medias, en contra del entonces líder social cristiano León Febres Cordero. ¿Sí? Me dijo algo así como ¿cómo es la frase? El recadero de la oligarquía. El recadero. El recadero de la oligarquía, ¿sí? Y luego la señora que fue asesora de Correa, que hoy es asambleísta de UNES, la provincia de Manabí, me refiero a Luisa González, me dijo que cuando había allanado Correa la casa, bueno, el fiscal de entonces, Galo Chiriboga, por orden de Correa, mi casa, en diciembre, en la Navidad del año 2013, había encontrado documentos de la CIA, dijo ella, queriendo justificar un allanamiento brutal a mi casa. En realidad, yo hasta ahora estoy queriendo cobrar un cheque de la CIA, y ya son años y años, y voy a pedirle a Rafael Correa que me dé la dirección exacta de la CIA. Yo la única CIA que conozco es a la cooperativa indígena de la UCI. Fernando, pero insisto y con todo respeto, ¿por qué este silencio frente a una cuestión tan grave? Porque no pueden. Frente a la cantidad de evidencia, por ejemplo, ¿quién firmó los contratos con Odebrecht de Manduriacu, Refinería del Pacífico, Poliducto Pascuales Cuenca, Daule Vinces? ¿Quiénes firmaron? ¿Quién firmó? El gobierno de Correa, pues. Y de esos contratos, ¿sí?, que se queja el honorable Lloret, de esos contratos salieron los sobornos que financió la campaña, las campañas de 2013 y 2014, es decir, la campaña presidencial de Rafael Correa del año 2013 fue financiada por Odebrecht. Eso lo publiqué yo en el expediente Arroz Verde que llevó a sentencia a Rafael Correa por lo que está prófugo. Por eso anda por ahí en redes acusándome que venga acá, pues él está prófugo gracias a mi investigación de Arroz Verde. Fernando, ya habrá tiempo para conversar, para ahondar sobre estos detalles, pero el aspecto fundamentalmente relacionado con acusarle a Celi, y aquí termina todo, Fernando. Claro, es que eso es lo que quería el correísmo. Por Exacto. eso ayer hubo una censura y una derrota. El censurado fue Celi y los derrotados fueron los correístas, porque ellos lo que querían es acusar a Celi de arrogación de funciones. Es decir, que este señor se tomó por asalto la Contraloría, lo cual de alguna manera pudo ser cierto, pero luego fue el Consejo de Participación Ciudadana quien legitimó la designación, la autodesignación de Celi, y finalmente la Corte Constitucional con un dictamen blindó lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana. Ellos querían llevarlo allá, ¿para qué? Para decir que, por ejemplo, el informe por el caso Singue, que hay un informe con responsabilidad penal que acabó en sentencia en contra de Jorge Glass, es un informe nulo, y que todo lo actuado por Pablo Celi es nulo. Por esa razón nosotros le viramos la tortilla y contamos la historia verdadera. ¿Cuál es la historia verdadera? En el caso, por ejemplo, de la causal por la firma del contrato de diciembre del año 2017 con la empresa HDC de este delincuente Daniel Salcedo, el honorable Lloret solo cuenta la mitad, menos de la mitad. Ah, no, claro, es un contrato corrupto firmado a dedo por presión de Pablo Celi, pero que lo que él no cuenta es que la empresa HDC había firmado otro contrato en el gobierno de Correa con el inefable gobernador de la provincia del Guayas, colega nuestro, Rolando Panchana. ¿Un contrato para qué? Para que venga el señor Raúl Di Blasio a endulzar el oído de los revolucionarios y la señora Olga Tañón para hacerle bailar a los más calientes, ¿no?, de la Revolución Ciudadana. Y en ese contrato hubo sobornos, hubo corrupción, y por eso la misma Contraloría emitió una glosa en contra de Rolando Panchana y Daniel Salcedo. Entonces, ¿qué decía Lloret? Ah, es que la fiesta de los cascanueces en el contrato de Pablo Celi. Claro que hubo la fiesta de los cascanueces y se robaron la plata, pero en el otro lado hubo la fiesta de Olga Tañón. O sea, ¿en qué se diferencia? El correísmo y el morenismo son lo mismo. Un aspecto finalmente en el que se ha insistido a manera de, no sé si descargo, pero que se ha insistido en los últimos días y que no cabe perderse frente al mismo, es que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, y a la cabeza Fernando Villavicencio, nuestro invitado, no presentó a tiempo el informe y que posteriormente se descargó toda esa irresponsabilidad en la secretaria de la comisión, y todo recae en un término: la irresponsabilidad de Fernando Villavicencio
por tratar seguramente de conseguir otro aspecto con este proceso investigativo. ¿Qué mismo pasó con esa parte del informe, Fernando, donde se ha insistido mucho la irresponsabilidad de Fernando Villavicencio? Lo que ayer vio el país, yo por eso agradecí al honorable Lloret, porque toda la prueba que él exhibió en el Pleno ante los ecuatorianos fue el trabajo realizado por la Comisión de Fiscalización. También se intentó decir que Villavicencio intentaba proteger a Pablo Celi. Exacto. Pero los que escucharon ayer a Pablo Celi dijeron, caramba, pero ¿cómo es esto? Si al que más ataca a Pablo Celi es a Fernando Villavicencio. Entonces, esas medias verdades, esas falsedades son las que duelen. La Comisión de Fiscalización hizo un trabajo impecable. Durante todo el tiempo recibimos más de 100 horas en audio y video, de más de 50 comparecientes, piezas clave, más de 100.000 documentos. 100.000 documentos. Es una locura. Y trabajando 4 asesores, eso tiene que saber el país, 4 asesores, 14, 16 horas diarias, y eso saben los correístas porque trabajamos también con ellos. Fernando, ¿y por qué la demora del informe donde muchos han insistido? Ese es otro tema, pero ese es un tema que se contempla en el propio artículo 82 de la ley orgánica. Tú puedes llegar al punto de votar un informe, pero si no tienes mayoría en la comisión, si tienes 3 versiones, no apruebas el informe, pero el mismo artículo 82 establece que en caso de presentarse esa u otra eventualidad, se presenta un informe de posiciones de los 9 miembros de la comisión. En este caso hubo un error que la propia secretaria se lo atribuyó, por eso fue removida de la Comisión de Fiscalización. Yo no tengo por qué ocultar a nadie, todos los miembros de la comisión hemos dicho, no es responsabilidad nuestra, pero ese no fue el motivo. Lo que pasa es que algunos legisladores que no me quieren, porque yo les pongo un reflector para ver a las cucarachas, que no me quieren, intentaron hacer de ese elemento, que es un elemento muy secundario, muy relativo, el gran caso contra Villavicencio. Y ayer, ¿qué se probó? De que gracias a la Comisión de Fiscalización existe una voluminosa información que ha sido ya remitida por mi parte a la Fiscalía General del Estado. Es la fiscal Diana Salazar la que tiene que actuar ahora. Ese es el segundo capítulo tal vez en importancia y tal vez más importante que la propia censura. Es que la fiscal general del Estado tiene que abrir una indagación previa por el robo de documentos. ¿Cómo es posible que de la Contraloría General del Estado hayan desaparecido informes con responsabilidad penal en contra de Carlos Vaca Mancheno, de César Navas y de José Serrano? ¿Cómo es posible que se hayan quemado cerca de 1.000 millones de dólares en resoluciones de glosas, el desvanecimiento de glosas? Qué terrible. ¿Cómo es posible que venga aquí la Contraloría a responder a la Comisión de Fiscalización? Remítame la información. No puedo porque se quemó. Así, se quemó. ¿Y qué dice el cuerpo de bomberos? Que en el piso 5, 6 y en el piso 4, el incendio fue deliberado. Es decir, llegaron con combustible, con acelerantes que se llama, provocaron el incendio y quemaron los documentos, las pruebas que teníamos sobre el desvanecimiento de casi 1.000 millones de dólares. A ese nivel es la corrupción en la Contraloría. A manera de conclusión, Pachacuti se declara indignado por todo esto, y es posible que le tumbe a Fernando Villavicencio de la presidencia de la Comisión de Fiscalización, que le aparte de todo esto, como que hay un riesgo en ese sentido, ¿o no? Yo estoy honrado, pues estoy esperando que venga esa decisión del Consejo de Administración Legislativa. Saquen a Villavicencio de la comisión y yo lo único que pido es que no le pongan ahí, que hagan una prueba antiglosa y anti-IRP. O sea, que el que me vaya a reemplazar a mí en la presidencia de la Comisión de Fiscalización no tenga ni indicios de responsabilidad penal, ni responsabilidad civil culposa, ni responsabilidad administrativa. Yo encantado. Y si me sacan de la Asamblea, también volveré al periodismo a hacer lo que siempre he hecho, pero a mí no me van a callar. Porque se habla de una sanción de 30 días y sin pago de remuneración. ¿Preocupante? ¿Por qué? ¿Por la remuneración? ¿No? Mis amigos, por los 30 días. Tú me has de invitar un café. Por los 30 días, Fernando. No, eso no me... A mí no me... Yo estoy esperando que venga la sanción. Esperando. Por favor, señores del CAL, manden esa sanción. De esto y más aspiramos y desde ya invitados el próximo día domingo, 9 de la noche, a hablar en el primer enfoque, porque esta situación, créame, no termina allí. Gracias a Fernando Villavicencio, ya volvemos con más y con ustedes.